Muy buenas noches, amigos de este portal de economía, política y algo más. Aquí en una emisión especial con las votaciones 2021, votaciones federales de México, con la presencia del profesor de la FES Acatlán, Cristian Salazar. Profesor, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, mi querido Fernando? Muchas gracias. A tus órdenes, como siempre. Aquí saludando al queridísimo doctor Raimundo Tenorio, que en esta ocasión no nos pudo acompañar porque está todavía con sus haciendo sus anotaciones y sus actas que tiene que llenar, como fue el observador electoral en la jornada del día de hoy. Doctor, un abrazo. Se le extraña por acá, por estas cámaras y estos micrófonos. Profe, para empezar con esto, tus impresiones de esta jornada. Sí, bueno, primero que nada, igual que tú, mandarle un saludo al querido doctor Raimundo Tenorio, que está haciendo la labor importante de observación electoral, que es un derecho y es una garantía que tenemos no solamente los mexicanos, sino cualquier persona en el mundo entero que quiera hacerlo para dar testimonio de pues, cómo se desarrollan los comicios en este país. Y es una herramienta fundamental para darle mayor certeza y que México se abra a la libertad y al escrutinio público de toda la gente, nacionales y extranjeros, lo cual me parece una labor muy importante y relevante. Por eso le mandamos un gran saludo y esperemos a que todo salga bien y tenerlo ya en el siguiente programa comentando los resultados y las elecciones de primera mano que él vivió. ¿Qué te diría yo de las elecciones? Bueno, en general, Fer, en general, así lo manifiesto, fueron elecciones tranquilas, muy nutridas, a reserva de esperar las cifras de participación. Se ve que con respecto de otras elecciones intermedias, donde no se elige al presidente de la República, bueno, pues estas tuvieron un interés muy importante por parte de la ciudadanía y gran parte de la población salió a votar. Se instalaron el 98, creo. 99.70%, 98% de las casillas, lo cual es alto, y los incidentes fueron menores y veremos cómo los trata la autoridad, pero yo creo que en términos generales fue una buena jornada electoral. Gran participación, por lo menos aquí es en la mañana un recorrido de aquí desde tu casa a Xochimilco y de regreso, y se veía un ambiente tranquilo en las calles, a diferencia de hace 3 años con la elección federal, se veía un ambiente tranquilo. De hecho en la casilla que a mí personalmente me tocó, miren, ahí está, en la casilla que me tocó votar, una gran organización, los vecinos muy bien. Sí le hice un par de observaciones al presidente de casilla, en el cual los observadores, y lo tengo que decir así abiertamente, ¿no? Los observadores de Morena, pues, con unos catalejos ahí viendo que votaban, ¿no? Y su actitud, pues, beligerante de la gente de Morena, ¿no? Lo tengo que decir. También amaneció Santa Fe lleno de propaganda en contra del candidato de Morena, en contra de la candidata del PRI, y con pues, una clara intención de confrontamiento, ¿no? Hace unos momentos yo veía uno de los programas de las cadenas que están transmitiendo especiales, ¿no? Y uno de los invitados a la mesa, muy ciertamente y de una manera muy correcta, dijo que esta es una fiesta de los ciudadanos, en la cual los ciudadanos a la altura y los partidos políticos no. ¿A qué obedece eso? Sí, bueno, ese fenómeno lo hemos venido comentando en los programas que tenemos cotidianamente. Y también hemos dicho que la población en general tiene una necesidad de participación muy fuerte en torno a las actividades colectivas. Si tú ves la forma en que la gente fue a vacunarse y los ambientes que realizaban en la vacunación, pues tú realmente te sorprendías del grado de comunidad, del grado de buena vibra, si me permites la expresión, de camaradería, de solidaridad que la gente siempre tiene por estos eventos colectivos y masivos. Efectivamente, que en la vacunación hubo uno o dos eventos donde, pues como en todos lados,
se puede salir de control y no prevés algunas cosas, pero a partir de que se corrigieron, la gente se sentía bien. Yo no sé si se debe al encierro que vivimos en un año, de que la gente quería convivir, estar, pero esto se reafirma con las elecciones y encontramos una sociedad, una ciudadanía ávida de participar, con gran ímpetu, y desde la mañana muchas personas salieron temprano, y esa es otra cuestión que también llama la atención. En tu propia casa aquí me presionaban en la mañana para ir a la casilla, con muchas ganas. Entonces yo sí noté como como un sentimiento de alegría, de motivación, pues, de necesidad de ir a votar por parte de la gente, y eso me parece muy importante. Si estas elecciones salen bien, es primero que nada porque el elemento fundamental, que es el ciudadano, tiene la disposición y tiene la conciencia de la importancia que tiene este proceso para la vida del país. Y en el caso de los partidos políticos, Fer, lo hemos venido comentando, eh, la propia estructura que tiene el sistema electoral, la forma en que se constituyen los partidos políticos, que se organizan los partidos políticos, el tipo de procesos internos que llevan a cabo para elegir a sus cuadros, a sus candidatos, pues hemos señalado que no es el más democrático. Yo creo que si hay algo que reprochar en todo esto, pues es a los partidos que no abran esto y aprovechen eh, esta, esta, este ímpetu de la ciudadanía por participar, y ellos cierren las puertas y con instrumentos opacos que no permiten la transparencia en la vida partidista. Yo creo que eso es lo que les resta, digamos, lo que les resta confianza y lo que les resta de esta legitimidad. Y si ellos no lo entienden, tarde o temprano, la propia presión de la ciudadanía se los va a hacer entender. En todos los países, Fer, avanzados en términos de democracia, los cargos y los puestos de representación, las candidaturas, perdón, pero también internas, Fer. Si tú, no vamos muy lejos, si nosotros vemos al vecino del norte, pues hay una vida interna de los partidos muy democrática, muy de participación, y es que hay diferencias en torno a la forma de organizar tanto las elecciones como los partidos políticos. Pero si nos vamos a otros lados, como pudiera ser España, Fer, que es un país que tiene muchas similitudes por la historia y por todo lo que rodea con nosotros, pues es una fiesta donde casi cualquier persona puede hacer su partido político, puede participar dentro de la vida partidista, y yo creo que eso es lo que debemos reclamarle a los partidos, que tengan procedimientos claros para hacer, establezcan métodos de participación y de selección de las candidaturas que sean transparentes. Esto de que se escogen los candidatos por las encuestas, pues es mero taparle el ojo al macho, porque en realidad lo que sucede es que las dirigencias, las cúpulas partidistas son las que designan las candidaturas, y ahí están los políticos, las políticas que están inscritas en las planillas, y verás que son los mismos de hace 20, 30 años, que se reciclan, que están una y otra vez, y que cuando no quedan en un partido brincan a otro, y que no están permitiendo una rotación de cuadros, una renovación de la clase política. Y yo creo que eso es lo que tiene un poquito, digamos, pues desgastada la democracia en México. Pero más allá, yo creo que si hay algo en este momento que debemos resaltar de la democracia, es la participación tan activa de los ciudadanos. Queda claro que los mexicanos sí quieren a México y sí quieren a su país. Yo confirmo, y el día de hoy confirmé algo que también habíamos comentado aquí en este programa. La ciudadanía está por encima de la cúpula de partidos, de las organizaciones políticas. Hoy lo reafirmamos. Sí, yo recuerdo la elección anterior, que la gente de Morena también bastante hostil. Y hoy, hasta eso sí, digo, después de lo que vi,
creo que por lo menos en las casillas se notó un ambiente de fiesta, se notó un ambiente distinto y coincido también totalmente contigo. Yo quiero señalar algo muy puntual que a mí me llamó la atención de una persona que para mí fue un ídolo desde la juventud y por el cual, pues tú sabes que yo uso el número 22 para todas mis cosas. Señor Manuel Negrete Arias, era mi ídolo, era, y lo puedo decir, tú sabes su carrera, enorme carrera deportiva, y resulta que a unos días de la elección para gobernador de Guerrero, eres alcalde de Coyoacán y resulta que vas a ser gobernador de Guerrero. Y a días de que ya se gastó una la nota en campaña, ya se gastó una la nota en publicidad, declina por la señorita hija del acusado por violación. Qué decepción, qué decepción de una persona que forjó y te digo, y lo vuelvo a repetir, uno de mis, era de mis ídolos y con esto pues, se cae. Vemos tantas cosas. Ruth Zabaleta, también en Guerrero, Ruth Zabaleta, yo la conozco, era compañera mía en la primaria, en la colonia Moctezuma. La señora fue alcaldesa o todavía delegada de Venustiano Carranza. ¿Y de dónde me sale que vas a ser candidata de Guerrero? O sea, no hay congruencia. Laida Sansores, que aquí creo que nada más puso unas escaleras mal hechas aquí en Santa Fe y candidata a la gubernatura de Campeche. Eso yo creo que tiene ya muy desgastada, ya nos tiene muy hartos a los ciudadanos y a las personas que somos ciudadanos y que no somos expertos en política como tú y el doctor Tenorio. Ojalá de verdad que tomaran otro rumbo los partidos y yo creo que este va a ser un parteaguas muy importante. Bueno, yo creo que aunque no seas especialista ni te dediques al análisis político, y me da mucho gusto que tú hagas esas puntualizaciones porque quiere decir que la gente sí se da cuenta de las cosas que suceden en la vida pública. Pues es completamente irrisorio, burdo, te da gracia, te da risa ver cómo los candidatos quieren proyectar algo que no son. Primeramente, como tú bien lo refieres, Fernando, uno es candidato del lugar donde vive, uno es candidato porque quiere mejorar en primera instancia el entorno que tienes, Exacto. quieres representar a tus vecinos, pero estas personas, estos candidatos que bien mencionas tú, toda la vida han estado utilizando estas herramientas de, eh, pues esta forma de hacer política, que donde ven el espacio y donde ven la oportunidad, pues ahí se paran. Efectivamente, yo no sé qué tiene que hacer Manuel Negrete en Guerrero, cuando todo el mundo sabemos que Manuel Negrete, un gran deportista, gran futbolista, ídolo de muchos, ¿quién no recuerda cuando dices en la mente Manuel Negrete ese gol tan maravilloso que metió en el Mundial del 86? Y hay una placa en el Si no Estadio mal Azteca. recuerdo. Así es, ah, pues uno sabe que toda la vida ha vivido en el Distrito Federal. ¿Y por qué el señor abandona su lugar de residencia? ¿Y por qué no sigue luchando? ¿Y por qué si fue alcalde? ¿Por qué no sigue caminando en ese proyecto que él tiene para representar el entorno donde vive? Gobernar el estado de Guerrero, Fer, no es una cosa sencilla. Hay que No, no. conocer, hay que vivir ahí, hay que padecer los problemas, hay que entender a la gente. Hay que vivir el día a Este, día de su estado, de su lugar. hay que vivir el día a día del Estado, el nivel de violencia, pues lo que sienten las personas al estar ahí. Guerrero es un mosaico de lugares distintos, playa, sierra, una Ciudad. serie de lugares que tú los tienes que conocer para que tú puedas aspirar a ser un buen gobernante, ¿no? Lo Sí, mismo pasa con Laida Sansores, pues ya, yo creo que quiere mucho a Campeche, yo no le niego esa parte, uno pero ha vivido toda la vida aquí. mucho cariño por el lugar de origen, pero si tú te mudas o te vives en otro lado, pues tienes que buscar un proyecto para el lugar donde vives. Entonces, esas incoherencias, porque esos son, esa falta de coherencia, de congruencia, es la palabra, esa incongruencia que muestran los candidatos,
es lo que precisamente llevan al malestar. Yo no me veo, eh, fíjate que yo he participado en otras elecciones apoyando a otros proyectos políticos en otros lugares, pero yo lo hago en un sentido de profesión, técnico, Claro. pero yo pensar irme a otro lado y no entablar un proyecto por el lugar donde vivo, pues me parece bastante incongruente, y que no sabría yo qué hacer. Pero si en cambio, si me preguntas por la problemática de mi municipio, de donde vivo, De los tu- problemas, los lugares, pues seguramente voy a tener un mejor conocimiento y voy a tener una mejor idea de lo que sucede a mi alrededor. Pero yo creo que esto que tú dices es bastante ya, y esto da para hacer un análisis de cuántos candidatos Todos, están todos. buscando un espacio, una posición donde no residen realmente. Esta es una práctica común. No creas que tú mencionaste tres casos, pero a la mente me vienen otros más. Y es una práctica común que los políticos no vivan y no No participen cono- por el lugar de residencia. Sí, y es que eso es lo grave. Yo creo que la gente, los políticos, los partidos, yo acabo de escuchar hace unos momentos aquí en las transmisiones al señor Atentados, ¿no? A este Mario Delgado, que ay, me atentaron contra mí y en tres otras fotos se ve saludando a los de la camioneta que según lo atacaron con armas cortas, armas largas, ¿no? Sale diciendo que ganaron, pues, como le puse en el tweet, ¿no? Ya nada más le faltó decir que él ganó el Gran Premio de Azerbaiyán y le ganó el papado a al señor Francisco, ¿no? Ahí en Roma, o sea, es una barbaridad. Y todos los partidos, Morena, todos. O sea, profe, Así es. aquí me surge una duda que he tratado y yo creo que mucha gente la tiene. Se habla de una mayoría simple y de una mayoría absoluta en el Congreso, que es por Ujú. lo que ahorita la gente, cómo diferenciar esas mayorías y qué es lo que le da la ventaja de tener a los partidos políticos, en el caso de Morena, de tener una mayoría simple y una mayoría absoluta. Sí, cuando hablamos de ese tipo de mayorías nos referimos a las cámaras. En este caso estamos eligiendo a la Cámara de Diputados. Recordarás tú que la Cámara de Diputados está compuesta por 500 diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. ¿Qué es esto? Bueno, pues que para efectos de la votación, el país se divide electoralmente de dos maneras. Se divide en 300 pedacitos. Esos 300 pedacitos se llaman distritos electorales, que es los que comúnmente nosotros escuchamos en la calle. Y esos distritos otorgan por cada pedacito un diputado, de tal manera que dentro de esa división, tú imagínate el territorio mexicano dividido en 300 pedacitos, y de ahí salen los 300 diputados de mayoría relativa. ¿Por qué se llaman de mayoría relativa? Porque tienen que ganar en cada pedacito por la diferencia de un voto. Si si en ese distrito solo sale a votar una persona y vota por un determinado partido, pues eso basta y sobra para que se lleve la diputación. Por eso se llama mayoría relativa, porque en realidad no es una mayoría, sino es la mayoría de los que salen a votar. Y los otros 200 diputados, que se llaman de representación proporcional, se reparten. Ahora, borra esos 300, hazlos a un lado, por otro lado, desvíalos de tu cabeza, y ahora imagínate ahora el país dividido en 5 circunscripciones o 5 distritos más grandes, y cada partido entrega una lista de 40 en cada pedacito, y donde de acuerdo a su votación se le reparten diputados hasta conformar los 200. Cada uno entrega 40 en cada pedacito porque son 200, 4 por 5, 20, 200 diputados que se entregan de acuerdo a la votación. Y esto, ¿por qué se hace, Fer? Porque si se dividieran el país en 500 distritos en la historia, siempre un partido político se llevaba a todos los diputados. Era lo que se llamaba el sistema de partido hegemónico, que un partido se llevaba lo que se conoce como el carro completo. Entonces, para evitar que un partido se lleve todo,
se crea la representación proporcional y de acuerdo a la votación se otorgan escaños. En la literatura de los sistemas electorales lo mencionan como si te dieran un premio de consolación. Tú no eres un partido grandote, pero si tienes una votación razonable, pues te dan algunos puestos de diputados como un premio de consolación, pero esto a la vez sirve para que haya oposición y que la oposición tenga participación, en este caso en la Cámara de Diputados. No haya un solo partido que domine. Esa es la intención. Ahora bien, de estos 500, Fer, se habla de mayoría eh, simple, cuando uno de los partidos o una coalición de partidos obtiene el 50% más uno de los diputados, o sea, 250 más uno sería 251. Ahora, es mayoría absoluta cuando obtiene 2/3 de la Cámara, es decir, que un partido por sí solito pudiera obtener, aquí lo estoy dividiendo, más o menos algo así como 333 diputados. La ley prevé que ningún partido por sí solo pueda llegar a tener sobrerepresentación, es decir, ningún partido político podría tener las 2/3 partes, sino que tiene que hacer juntarse con Coalición. otros partidos y entonces hacer una coalición que esto sí permitiría llevarlo a cabo. ¿Cuál es la importancia, Fer, de los números que estoy hablando? Que cuando tienes la mayoría simple no puedes reformar la Constitución por sí solo. Exacto. Tienes que negociar y unirte con otros partidos para poder reformar la Constitución. Si tú con tu coalición logras tener las 2/3 partes, puedes reformar por sí solo la Constitución. Y entonces, bueno, pues esa es la ventaja de tener tantos diputados o un grupo, digamos, una coalición de diputados en el Congreso de la Unión. ¿Qué es deseable, Fer? Ah, mira, yo me acuerdo, y lo tengo que decir también, yo me acuerdo que cuando ganó la primera vez Vicente Fox y Felipe Calderón, ellos no tuvieron mayoría. El PAN ni siquiera por sí solo llegó como por ahí del 40 y tantos%. Y yo me acuerdo que en esos tiempos, cómo se quejaba el PAN, que no lo dejaban gobernar, que no le dejaban proponer al presidente iniciativas, que no le aprobaban nada en el Congreso. De hecho, se hasta decía un término, la parálisis legislativa. Eso fue en Sí. el periodo de Fox, sobre todo, porque Fox quería hacer unos cambios ahí a la Constitución y los otros partidos no lo dejaron. A Calderón le pasó más o menos lo mismo. Y teniendo esta experiencia de Calderón y Fox, mi querido Fer, Peña Nieto tampoco ganó ni siquiera la mitad de los escaños en la Cámara. Pero viendo esto, Peña Nieto lo que hizo fue un intento de coalición legislativa y recordarás que se firmó un documento que se llamó el Pacto por México. Por México. Y este Pacto por México era una agenda de temas para enviar a la Cámara de Diputados y modificar alguna legislación y sobre todo en materia constitucional. Recordarás que se modificó el artículo 127 y otros artículos que tenían que ver con los recursos naturales, específicamente el petróleo, y que se les dio entrada a los privados al mercado Uy, petrolero, uy, y de ahí que cómo estén no. las gasolineras ahora, la Shell, la Gulf, la G500, Sí, toda la esa British Petroleum. Bueno, antes no había eso a raíz de esta reforma. Repsol. Bueno, te lo digo porque la primera parte que te platico de Fox y Calderón, me parece que ellos no tuvieron una visión, no pudieron resolver el problema de que no tenían el apoyo en la Cámara de Diputados. Y Peña Nieto, al ver que no la iba a tener en las elecciones, pues él armó una estrategia para hacerse de los votos necesarios y construir las mayorías legislativas que le permitieran impulsar los cambios legislativos que él pretendía. Por ahí tengo guardado el Pacto por México, es un documento muy bien hecho,
Puedes estar en contra o no del documento, desde luego, pero está bien hecho, te lo voy a pasar para que lo veas Sí, y lo analices y verás cómo se estructuró una estrategia de convivencia con el poder legislativo. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues él tuvo una mayoría interesante aplastante, en la legislatura pasada. aplastante. Lo que falta que le faltaron unos cuantos votitos para tener los votos necesarios y reformar la Constitución por sí solo. Pero otra vez la queja, porque si con Fox y Calderón era no me dejan gobernar, ahora como Obrador sí tenía la mayoría, decían pues nos arrasa con la mayoría y no deja que las minorías participen y todo eso. ¿Por qué te lo planteo así? Porque vivimos a capricho, ¿no? Y a según, si no tiene mayoría, porque no tiene mayoría. Si tiene mayoría, porque tiene la mayoría. Siempre está inconforme. ¿Qué dice la teoría, Fer? ¿Qué dice la teoría al respecto de la convivencia entre el poder ejecutivo y el poder legislativo? Pues que son poderes independientes uno del otro, primero. Segundo, que están para hacer contrapeso uno del otro y que están para Exacto. compartir responsabilidades. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, el que sea contrapeso legislativo no quiere decir que toda la vida esté en contra del ejecutivo. No, tienen que trabajar juntos, tienen que coordinarse, tienen que discutir las mejores leyes para México en conjunto. Tampoco se trata como antes de decirle al presidente que todo sí, qué horas Sí, son, presidente, pues las la horas que que, ustedes digan. que ustedes Tampoco quieran. sirve. Entonces, más bien, yo pensaría una relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo como una relación de negociación, donde platiquen, donde se negocie y donde uno no se quiera imponer al otro, ¿verdad? Cuando uno se quiere imponer al otro, pues es cuando vienen los conflictos. Eh, Hay, desgraciadamente, yo creo que, y te lo digo también y lo digo con respeto y objetividad, Morena debió pensar y debió dialogar e invitar al diálogo a todas las fuerzas políticas para impulsar algunas leyes muy sensibles, que en el caso, pues, generaron polarización. No quiere decir que necesariamente esas leyes estuvieran mal hechas pero no tenían el consenso y eso pues te genera pleito. Entonces, pues de ahí que mucha gente pues tuviera reticencia y enojo con la mayoría de Morena por no tomar en cuenta las otras fuerzas políticas. Yo lo que te comento es lo siguiente, para darte la palabra. Aunque tengas la mayoría, Fer, no puedes avasallar a todos, porque este es un país plural. Si sacamos al PRI de los pinos, pues era porque tenían esa actitud de mayoritear, tenían esa actitud de llevarse todo, de ser el partido hegemónico. Y muchos de los que están en Morena, pues lucharon contra eso, Fer. Y entonces, bueno, pues lo que se espera de cualquier partido político que llegue a la presidencia de la República es que construya un liderazgo donde se invite a todas las posiciones a platicar y a dialogar las reformas. No es posible un México sin Morena, sin el PRI, sin el PAN, sin el PRD y sin todos los otros partidos, Los porque somos chiquillados. una sociedad plural y todos necesitamos de todos. Y yo creo que el error otra vez de la clase política es no entender eso. La gente ya no Exacto. quiere polarización ni pleitos, quiere mesas de trabajo, quiere acuerdos, quiere legislación razonable, donde quepan todos y donde, bueno, pues si hay que hacer un esfuerzo, pues se tenga que hacer, pero no se esté en esta dualidad de que hay ganadores y perdedores, dicho de otra manera, que hay fifís Y y chairos. chairos, ¿no? Pero mira, profesor, totalmente de acuerdo. Aquí hay una, ¿cómo lo podría decir? Una disyuntiva. No, no, no. Sí entendemos que el régimen del PRI fue totalitario, sí entendemos que el régimen del PRI fue soberbio, sí entendemos que el régimen del PRI fue solo soy yo y se hace lo que yo quiero. Pero si lo comparamos con la vida actual,
profe. Tú y yo, bueno, yo soy mayor que tú, yo recuerdo, salía de las 6:30 de la tarde en la primaria y 5 minutos ya estaba en la calle jugando fútbol hasta las 2, 3 de la mañana. Sí. Ibas al seguro social, había medicinas, sí había sus cosas, sí había mucha corrupción, pero había cosas básicas que ahora cuando se supone que deberíamos de estar mejor con este cambio de régimen, pues resulta que no hay medicinas para los niños con cáncer. Resulta que que quitas recursos a las madres que dejaban a sus niños en las guarderías. Resulta que quitas cosas esenciales como un seguro popular. Yo no estoy de acuerdo con el seguro popular, no, tengo mis razones, porque digo, a mí me costó una lana pagar mi seguridad social como para que pues, a otros se lo den gratis, ¿no? Pero eso era bueno y ahora llegas y quitas. O sea, quitas porque en la cantaleta hay corrupción. Sí, demuéstranlo. ¿Quién está en la cárcel por esa corrupción? O sea, en 2 años resulta, te la pasaste 18 años diario, diario, y hablando y diciendo, y si no puedes renuncia, y ahora que tienes el poder, ¿qué han ganado? ¿Qué estamos mejor? Yo entiendo que la pandemia es una situación muy complicada y que gobierno que le hubiera caído, gobierno que hubiera dado al traste. Pero salir con esa frase de que me cayó como anillo al dedo. Imagínate, mi vecino de aquí adelante que falleció mi vecino, su mamá y 3 hijos. ¿Qué opinaría de eso? O sea, veía también unos memes de un gran compañero de Giovanni Uribe, saludo, brother, este, que decía nuestros problemas con Peña Nieto era porque no hablaba inglés y porque hacía sus corazoncitos así bien chistosos, y, pero ahora, profe, no, yo creo que lo comentaba con mi hijo, es triste que en un país tan hermoso como el nuestro, en un país tan maravilloso como es México, salgamos a votar no por la mejor opción, sino porque el otro no continúe. Eso es lo grave. Sí, pues tú lo has dicho, Fer, y creo que la pregunta que haces es de la mayor relevancia, muy importante, porque fíjate que en todo este rollo de la democracia y de los partidos, nunca ha salido la generosidad de nadie por reconocer lo bien que hacen otros, por muy mal que nos caigan o por muy alejados que estemos de sus ideas. Tú dijiste ahorita que el PRI fue un partido totalitario y no es para rebatirte ni mucho menos el asunto, es para ubicarlo bien, más bien. No fue totalitario porque totalitario es cuando gobiernan Sí, los militares, como Hitler, como Stalin, como sí, Mussolini. sí, sí, digo, Y fue algo muy El exagerado. PRI no era eso, ni mucho menos. Hay que decirlo con honestidad. El PRI fue un partido autoritario, porque, bueno, pues si bien había ciertas libertades, fíjate qué difícil explicar el régimen priista, porque había libertades, Fer, Claro. porque tú tenías acceso a algunos programas sociales, porque la verdad el PRI hizo muchas cosas. ¿Qué es lo que llevó al PRI al agotamiento? Pues precisamente esta necesidad de control, de evitar el surgimiento de la pluralidad, de no entender a los chavos de 68, de no manejar bien la economía, porque eso fue también lo que los llevó al traste, el mal manejo de la economía, escoger malos presidentes como Echeverría y López Portillo, que fueron un desastre en términos económicos, pero a pesar de todo, si tú sacas un balance desde que se fundó el PNR, que es el antecedente del PRI en 1929, pues yo veo que se construyó un país más estable, con cierta infraestructura, No con se les cae ciertas... el metro. Así es. Y bueno, Fer, a partir de ahí también hubo otros que después del agotamiento del PRI, pues le dieron un impulso al país muy interesante. Los panistas tienen su historia de impulso al Claro, país. claro. El propio Gómez Morín, Fernando fue rector de la universidad,
gente intelectual muy importante. Y si hablamos ya de panistas más recientes, el propio Manuel Cloutier, Sí, el propio Maquillo. Vicente Fox, le echaron un gran empujón a la democracia, abrieron, fortalecieron las libertades, Exacto. lograron mejorar algunas administraciones municipales. ¿Quién no se acuerda de esos movimientos de ese tiempo? Y de la izquierda, pues, ¿qué te digo? Que el ingeniero Cárdenas, los grandes líderes de la izquierda, el propio Andrés Manuel López Obrador, Fer, con sus luchas, pues también crearon y construyeron este México. Pero ninguno de ellos entre sí se reconoce ni le enseñan a la gente a reconocer ni a trabajar en equipo. Le enseñan a recriminarse, les enseñan a acusarnos a todos, que la gente repetimos esos comportamientos. Si tú lo ves en las redes, nos acusamos, nos reprochamos, tenemos rencor. Nos insultamos. Eso es producto de la forma en que se comporta la clase política. Eso es producto de lo que ellos hacen por ganar los votos, no importándoles la convivencia social. Y yo recuerdo un Andrés Manuel López Obrador, Fer, y suspiro de nostalgia, porque fue un gran jefe de gobierno, yo no sé si tú lo recuerdas, un jefe de gobierno que convocaba, Perdí mi chamba 2 veces que, por él. bueno, digamos en general, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que Sí, quiero comentar es, el cuate convocaba a sí, la iniciativa privada, el cuate reactivó las obras, hizo muchas cosas, sí, en el fue un segundo piso. contrapeso muy interesante. Mira, Así yo, es. una gran obra Oye, el Fer, segundo piso del periférico. y además sin cobro, y además no se cae el segundo piso del periférico. O sea que hay que reconocer que hizo Con sus algunas cosas, asegúnes, ¿no? Porque dice, no, no cobró, como todo. pero le tendiste el esqueleto para los que sí cobran. Así es, con sus Pero hizo asegúnes, algo. ¿no? Sí, sí, claro. Pero hizo algo. Y fue un gran contrapeso, yo no sé si recuerdas, para el presidente Fox, en el buen Uy, sentido por de la palabra. supuesto. Entonces, yo creo que esa parte la hemos perdido y han contribuido todos. Eh, Todos se acusan, todos se dicen, todos se señalan, sin entender que ellos mismos no están construyendo valores ciudadanos. Fernando, yo no te puedo acusar a ti de nada si yo no tengo pruebas. Fernando, yo no te puedo agredir si yo no tengo ninguna razón. Yo no puedo tener rencor contra ti. Y es lo que hemos platicado muchas veces tú y Sí, yo claro. en la parte personal, a modo de gracia, Sí, pero todos tenemos esto dentro porque es lo que vivimos a diario y es lo que vemos en la televisión. Tú dime un gesto de cortesía que tengan los señores políticos unos a otros. no, Un ninguno. gesto que tengan de decir nos vamos a reunir y nos vamos a poner de acuerdo independientemente de las diferencias ideológicas. Yo creo que nada No, más eso yo nada se más lo empiezan escucho cuando toman posesión, ¿no? y se empiezan a culpar y no pase un evento como el que pasó del metro, porque de veras, Fernando, que yo no sé qué es peor, si escuchar al gobierno en turno, si escuchar a los responsables, si escuchar a la oposición, yo no sé qué es peor de todo, porque ninguna de las partes encuentras una opinión constructiva. Y aquí, tristemente, quien está en medio somos la Es los ciudadanía, somos ciudadanos, las víctimas. pues sí, Mientras la señora Sheinbaum anuncia de que todo el apoyo a las bien, nos víctimas. podemos quejar de la forma en que el gobierno federal llevó la pandemia, pero ¿y los otros qué proponían, Fer? Exacto. Tú sabes, Pero tenemos que reconocer también que aunque el gobierno federal fue un desastre, yo el día que fui a vacunarme, excelente, así, pero, excelente. pero te lo vuelvo a decir, ¿cuáles eran las propuestas del PRI para mejorar el manejo de la pandemia? ¿Tú las escuchaste? No, 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 ¿Tú no, no, escuchaste al PAN proponer sistemas alternativos para no, llevar a cabo la pandemia? ¿O se escondieron, Fer, para que se no les escondieron. tocara el problema de la Exacto. pandemia? No, fue la típica de que quien quiere el cargo que dé un paso al frente y todo lo dieron hacia atrás, ¿no? Ah, pues sí. Entonces,
si tenemos un gobierno que ha cometido muchos errores, Fer, es responsabilidad del gobierno, sí, pero también es responsabilidad de la oposición. Porque si la gente no está valorando a la oposición, pues es porque la oposición No no te da existe, alternativas. y no existe aquí, Pues dime, sí, no existe. hablamos nos quejamos que Andrés Manuel, 18 años en campaña. ¿Quién está de la oposición que lo perfiles? Así, Tú inmediatamente perdías la elección Andrés Manuel y ya era candidato a la siguiente. así Y es. candidato legítimo y candidato que arrasaba. ¿Quién está ahorita? Ahora ¿Quién le puede hacer contrapeso? yo te pregunto, Fer, yo te pregunto, ¿has escuchado de parte del PAN, del PRI, del PRD y de los otros partidos una propuesta diferente a lo del metro? ¿No? ¿O nada más has escuchado que ahí se rasgan las vestiduras por el accidente? ¿O alguien Nada ha más. dicho, "Miren, de lo que se trata es de hacer una nueva proyección del metro, unos nuevos proyectos, hay que subir el boleto del metro, hay que transformar la relación con el sindicato"? ¿Alguien ha hecho alguna propuesta sensata? No, 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 ni siquiera se ha desgastado. Aquí, como tú bien dices, el objetivo es golpear y golpear, ok, golpeas. ¿Qué propones? Así es. Yo escuché antes de la pandemia a un, creo que era diputado, no sé si sigue siendo, un tal Mijis, que era Imagínate diputado. nada más, O sea, es un cuate que estuvo en la cárcel y pues no le imagínate quito el nada más, mérito de diputado. así es, y tiene el Dice, derecho, Fer, tiene no, el es derecho. claro. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué le batearon la candidatura? Porque se hizo pasar por candidato indígena. Pues bueno, pues hay Cuando no, un el cuate no cuartito tiene más. nada de No, no, pues indígena, claro venía, que no. que me disculpen, pero venía de los de la participación popular, no venía de los Exacto. indígenas, y lo trataron de meter como indígena. Tú dime si eso no es una burla Y de los burla partidos políticos. para la gente indígena, que es una gente que Fernando, tenemos que querer respetar. se atrevieron a postular otra vez a Juanito en Iztapalapa. Una barbaridad. Oye, Alfredo Adame, que el día de su La gente inicia la nos merecemos eso, Fernando. profe, Que nos hagan eso los partidos políticos. yo lo dije hace unos programas. A mí para sacar copias en Hewlett Packard me pidieron carrera con Pues sí, el 90% de los créditos para sacar con el debidísimo respeto a la gente que empezamos así claro. sacando copias. O sea, ¿por qué? Yo creo que aquí lo que deberíamos de transformar en México ya no es preocuparnos ahorita por quién queda, por quién hace, quién no hace. Vamos a ocuparnos por reformar el sistema político. Primero, yo propondría ciudadano, yo que fui capacitador asistente electoral en el proceso cuando le ganó Felipe Calderón a Andrés Manuel. Yo fui de aquí en Álvaro Obregón. Yo les proponía a los partidos, señores, ¿por qué no en lugar de que sea una mayoría relativa, vamos por una mayoría absoluta en el principio de votación? Sería un poquito más legítima. Empezando, y la gran idea que tuviste, el financiamiento de los partidos políticos, que tú aquí expusiste en el programa, el financiamiento. O sea, vemos tantos casos de niños que no tienen esto, gente que no tiene, pero el señor diputado Lalo Santillán, que está compitiendo por la alcaldía aquí en Álvaro Obregón, se le filtran unos audios que anda en Europa con unas chicas y que se mueve de Italia a Francia. ¿Y qué proponen? Pues sí, Digo, lo vuelvo a repetir, no, Alfredo bueno, Adame. que el señor se vaya a donde quiera y con las chicas que quiera, pero que pague su campaña. Pero y que se vaya con su lana, no con la mía, Que profe. vaya con su lana y pague su campaña con su lana. Y que se Exacto. compre otras 10, y que se compre otras 10 chicas o chicos, lo que Sí, quiera, no, sí, lo que a él le guste, digo. pero con su Exacto. lana. Exacto. Digo, Alfredo Adame, lo vuelvo a repetir, aquí yo me moría de la risa a ver que sale a su primera campaña y a mentar madres, digo, yo no soy quien para criticarlo, porque tú me conoces, ¿verdad? Pero, No, oye, yo tampoco estoy en contra de que sea candidato con su dinero. y que no sea con el mío, profe, lo vuelvo a repetir, yo en un trabajo que tuve la necesidad de salir, presenté mi renuncia,
13,000 pesos de impuestos a mi finiquito, caro. Ay, 13,000. Pues sí, O porque sea, como ya lo veíamos con el doctor, pues una gente paga impuestos y otra gente no paga impuestos. lo que hoy decías en uno de tus tweets. O sea, yo creo que aquí, y vuelvo a insistir, yo creo que aquí nos deberíamos de sentar la gente que sabe. Yo no te puedo enseñar a ti de política, Pues yo le más puedo enseñar bien al... la gente que tiene, más que saber, Fer, la gente que tiene voluntad de construir un mejor país para sus hijos y para todos. Y sapiencia, profe, porque yo no puedo, Hacer- yo también podría decir, y Juanito, a tener, lo mejor, Juanito y tiene la tener, voluntad, pero no sabe. y tener la capacidad, Fer, Exacto. y la generosidad para reconocer en el otro virtudes, porque todos tenemos capacidades. Claro, lo vuelvo a Yo te repetir, lo o he sea, planteado, yo te lo he planteado muchas veces, parece de risa, pero te hemos dicho, "Oye, mira, a lo mejor hay gente que nos cae mal y todo, pero eso no nos debe llevar a desconocer sus logros, sus claro capacidades. que no. Y eso tampoco debe ser un elemento para poder platicar con esas personas, para poder acordar con esas personas. Y yo lo llevo ahí más que nada a que esto no va a cambiar, Fer, si no viene el cambio de las personas hacia su propia cultura, no solo la cultura política, sino cultura, con sus vecinos, con sus amigos. Tenemos una forma de relacionarnos muy complicada, y eso lo digo en primera persona, yo me doy cuenta, este, faltas de respeto, odios, este, no se puede avanzar con esas cosas. Sí, yo creo que es una, ya deberíamos de madurar. Yo, mira, cuando entrevisté para Finger Sports Media al coach Horacio el año pasado, a mí me gustó mucho lo que él me comentaba. Él decía que él veía en esta contingencia un área de oportunidad. Yo creo que acabamos y estamos pasando por una de las situaciones más complicadas en la historia que nos ha tocado vivir, más complicadas, estar encerrados en casa, con el temor de que tú lo viste en algunos tweets, mensajes que puse, pasa la ambulancia, ya se llevaron a 3 vecinos. Escuchan los gritos, ya va saliendo la vecina de al lado. Pasamos por una situación bien difícil. El coach Horacio dijo, vamos a ver esto como un área de oportunidad. Pues sí, Vamos a ver. imagínate, Fernando, 100 candidatos muertos, más de 100 candidatos muertos. ¿Y qué hubiera Yo, pasado? A ver, yo te pregunto si eso es lo que queremos. exacto. ¿Y de dónde los candidatos de la oposición? La Pues gran mayoría. de La gran todo. mayoría. Pero aquí, El gran problema, pero el gran problema es que fue surtido. exacto. Pero aquí el gran problema, y lo que vuelvo a repetirlo aquí en este programa, nos burlábamos de Peña porque no hablaba bien inglés. Nos burlábamos de Peña por su corazoncito ahí que parecía una enredadera. Esas eran las broncas, profe. Bueno, Yo tengo una gran amiga que está ahorita había un poquito contendiendo. más de broncas, pero ahí ya había Sí, algunos muertos. sí, digo. Pero, por ejemplo, profe, yo platicé con una amiga que es candidata a presidenta municipal de un municipio aquí en Toluca, de San Mateo Texcaliacac, Isabel Soberanes, un saludo Isabel, espero que hayas ganado. Y muy, muy, muy en confianza me decía Isabel, amenazas, y amenazas fuertes. Le tuvieron que poner, pues ve a la alcaldesa de Yuriria de Boroleón, Guanajuato, que en plena campaña se ve el video, pobrecita, hermano. O sea, ¿qué hubiera pasado con Peña? No vamos No, no vamos a tener la actitud de Andrés Manuel. Es que Andrés, no. ¿Qué hubiera, hubo un meme muy padre que por ahí decía, yo extraño mucho al candidato Andrés Manuel López Obrador, porque ya hubiera puesto en su lugar, con el debido respeto al auditor, al tarugo del presidente que tenemos. pues es que pues es complicado, Sí, pero lo que yo te quiero llamar la atención y decir con esto de los muertos y eso, que más allá de buscar un responsable, uh, desde luego que hay que decirlo, hay que reprochárselo al gobierno, hay que denunciarlo, hay que exigirle que se acabe, eso debe de ser, claro. Y cuenta con pero, la ciudadanía, porque lo vio el gobierno. y entonces, a partir de ahí, pues ir atacando los problemas,
Eso es lo que se tiene que discutir. eh, y eso es lo que a mí me preocupa de todo esto, que ya ni siquiera ellos, los políticos, están a salvo de esto. Exacto, mira, digo, yo sé que las redes sociales han sido una gran herramienta y sí han ayudado mucho. Tú sabes que yo en mi perfil personal lo tomo como un personaje, porque soy en las redes sociales un personaje de ficción, lo puedo decir. Pero escuchas cada cosa, pues. Entonces, y hay también dentro de esas cosas muy buenas propuestas, ¿no? Yo creo que nosotros los ciudadanos nos tenemos que acercar a las personas como tú, como el doctor Tenorio, para informarnos. Yo eso le llamaría a la ciudadanía que no somos expertos. Vamos a escuchar a gente como tú, a gente como el doctor Tenorio, como todos los analistas que hay. Vamos a escuchar a todos. Vamos a construir nuestra propia opinión. Y desde nuestra trinchera, pues vamos a hacer algo por el país. Hoy tuvimos un gran ejemplo, creo que ha sido, estamos Así por, es. por recibir las estadísticas y los resultados, y ya ha sido una jornada ejemplar, y yo creo que como ciudadanos estamos poniendo el ejemplo. Ahora, les faltan los partidos políticos ponerse las pilas, no salir como a las 6 de la tarde que todos decían que ya ganaron todo, y respetar y que el señor en su show de todas las mañanas pues ya sea un poquito más congruente y que nos haga confiar en él a los que no confiamos. Sí, y qué bueno que tocas el tema. Es lamentable por parte de los partidos que no obedezcan la ley, que salgan a declararse ganadores en esta necesidad de generar pleito. Este, y qué lamentable actitud la del órgano electoral, que a través de uno de sus consejeros nos dice que no nos dejemos engañar. Oiga, señor, pues usted es el árbitro, usted llame la atención, no nos eche a nosotros la bronca, porque también el INE es caprichosón. Cuando le conviene, pues recurre a la ciudadanía, y cuando no le conviene, pues llama, no permite la participación, y ahí solo los super expertos saben, ¿no? Y entonces ahí lo que hay que, señor, no, nada más llámenles la atención de que no salgan y violenten Ya les los dije. acuerdos y la normatividad. Pero pues a veces parece, como lo decía en un comentario, parece el arbitraje contra el América, Fer, Exacto. todas las pierdes, ¿no? Sí, sí, exacto, ¿no? Sí, y más para el próximo, hablando en términos futbolísticos, que como ya perdí varias liguillas por el gol de visitante, pues ahora lo anulo, ¿no? Pues sí, así es. Y es terrible. Yo voy a hacer una propuesta, si tú me permites, y con el debido respeto al doctor Tenorio, que me permita esta libertad de hacerle una propuesta que no la cobro, como dice Alejandro Villalbazo por ahí, no cobro por esta proposición, que para la próxima elección esté prohibido a los presidentes candidatos dar declaraciones hasta que no estén los resultados oficiales por el INE, para que no Pues crean eso debería progresismo. de ser, en todos los casos Debería de debería ser, ¿no? de O ser. sea, Pero, tajantemente prohibido pero y el sí, INE lo, pero el INE lo debería de garantizar. sí, eso yo le propongo a Línea, debes de hacer esto y vas a tener una Sí. sanción ejemplar en la que tu candidato que anuncies que ganó, si no, si ganó, pierda. Duro. Y, y, oye, y saludos al Alex Villalbazo, que es un Ah, sí. tipazo. Sí, También el angustias, como yo egresado le digo. es egresado de Acatlán, no sé si sepas. Sí, sí, yo creo que es la vergüenza de Acatlán, por ahí No, 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 como dice aquella porra, somos un desmoche, somos la vergüenza de la universidad, entre ellos el no, queridísimo la verdad que es Angustias un tipazo. Villalbazo. Sí, 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 es un carnalazo de los noticieros más divertidos, con una de las personalidades también para mí más importante en los medios, el licenciado Iñaki Manero, genio de la Iñaki Manero, música. sí, El saludos Lick para, Manero, de todo para Alex. Yo no conozco a Iñaki, pero a yo Alex sí le mando tengo el gusto de conocer a Lick Manero, a la Angustia de Villalbazo, que por ahí intercambiamos tweets, insultos, recordatorios maternales y todo, con el muchísimo cariño para la Angustia de Villalbazo, como le digo. Pues, profe, para cerrar este programa, estamos a unos minutitos de que ya lleguen los resultados. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de los Pues resultados mira, oficiales? vamos viendo las tendencias ahorita, con el 50,87% del PREP, de avance del PREP a las 22:57. Tenemos algunos resultados que te quiero compartir. La coalición Morena, Verde y PT lleva 115 diputados, Morena 65.
la coalición PAN-PRI-PRD 65, el PAN solito lleva 35, el PRI 12, Movimiento Ciudadano 7 y el Partido Verde 1. Aquí lo más relevante es que ni el PT ni el PRD en el 50% del PREP llevan todavía de manera por sí solos algún, algún diputado. En las ¿Alcanzarán el tres por gubernaturas, ciento? Sí, bueno, continúa con... mira, a mí me parece que el partido Encuentro Social no conservará el registro, me parece tampoco que no conservará el registro Fuerza de México y las RCP. redes sociales progresistas. Veremos cómo se comporta la votación con PT y PRD. No debería de haber problema en que rebasen el 3%, pero hay que observar con detenimiento. En el caso de las gubernaturas, uh, tenemos algunas que ya muestran algunas tendencias claras. Por ejemplo, Tlaxcala ya se dice que tiene una tendencia a favor de Morena, lo mismo que Zacatecas. Querétaro, una tendencia a favor del PAN. Nayarit a favor de Morena, Guerrero a favor de Morena. Michoacán está una, en unas proyecciones muy parejas, lo mismo que el estado de Nuevo León. Campeche parece que la tendencia se inclina a favor del PRI. Y bueno, pues ese es más o menos. Todavía Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Sinaloa, Sonora. Hay que esperar para tener mayores elementos y poder emitir una opinión que no sea equivocada. En el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, parece ser que la alcaldía de Benito Juárez se inclina por el PAN y alguna otra, y todas las demás por Morena. Y en el caso del Estado de México, acá yo soy vecino del Estado de México, estamos esperando todavía los resultados del PRE para poder revisar cómo van las tendencias. Esperemos que sean los mejores. Yo he escuchado en el programa especial de 88.9 Alejandro Villalbazo que daba en Álvaro Obregón a Lía Limón como Parece ser que Álvaro Obregón el que y Benito Juárez son las delegaciones que favorecen a candidatos que no son de Morena. Por todo lo demás, se tiene tendencias a favor del partido Morena. La Ciudad de México pues sigue siendo un bastión sí, de la izquierda. No me atrevería a decir lo que solo de Morena, sino de la izquierda. Y bueno, pues en ese sentido, pues se están manifestando los resultados, ¿no? pues esperemos todavía unos minutitos más para ver, ya es el comunicado del IFE, la cadena nacional que está proyectada ahorita a las 11 de la noche y pues muchas gracias, profe, por tu tiempo. Un saludo allá a los queridísimos hermanos de la FESA Catlán que lo estaremos viendo el día de mañana por allá. Muchas gracias. Al coach Horacio, al coach Máquina, coach todos los coaches, queridísimos coaches de Acatlán, los muchachos, a la doctora Eli, su staff, todos ellos un saludo a los hermanos. Y profe, ¿cómo te va en el programa de los sábados? Pues terminó la serie que era con el buen amigo Víctor Ronquillo ahí en Capital 21, que era básicamente hablar pues del debate chilango y cómo se iban desarrollando las elecciones. Y bueno, pues creo que concluyó de manera exitosa. Y bueno, pues esperemos otra serie para estar comentando algunos otros aspectos relevantes de la vida política del país, yo diría, ¿no? Igual invitarlo aquí a este espacio, al señor Ronquillo. ¿Cómo no? Bienvenido ¿Cómo aquí no? a que dé su... Y también por ahí tengo algunas proyecciones con un candidato. Vamos a estar ahí cocinando unos temas para los próximos programas. Me gustaría invitar a un queridísimo amigo que fue hoy jefe de casilla, Cristóbal Romero, para que nos diera sus experiencias Parece muy como importante. presidente de casilla, a una queridísima amiga también Lili de uno de los partidos políticos del PRI, que también estuvo muy activa en la jornada, pues para conocer su punto de vista, ¿no? Y que nos nutran de distintas, no nada más de las personas que como ciudadanos participamos, sino gente que estuvo dentro del tema. Pues, profe, tus redes sociales para que la gente te haga una pregunta, una observación.
algún Sí, recordatorio mi también. Facebook es así como me llamo, Cristian Roberto Salazar Montiel, así me encuentran en Facebook, en Twitter, @CristianRSM, también para que me puedan localizar, comentamos, discutimos, tuiteamos y todo lo demás que ya sabes que se hacen por redes sociales. Con mucho gusto, mi Fer. Sí. Y esperemos que hoy estemos celebrando también otro gran triunfo para México y saludar también a nuestro querido amigo Sergio Pérez por ese gran Parece bien. Sí, resultado. ya tenemos que hacer otro programa de eso. Ya viene, ya nos ponemos de acuerdo ahí con Mambo. Ahora sí invitar a la queridísima amiga Valeria Molinier a que Así nos es. des apasionadísima de este deporte del automóvil. Pues, profe, yo me quiero despedir de este programa, si no tienes inconveniente, con la frase de Finger Sport Media que utilizo para despedirme en Finger Sport Media y la frase del equipo de los Pumas, la que dice el póster. Entendamos que el equipo somos todos. Por favor, yo le llamo eso la atención a la gente. El equipo somos todos, aquí vamos a estar. Si al señor Andrés Manuel le va mal, nos va a ir mal a todos. Así es. Yo no lo apoyo, no es de mi agrado, pero no deseo que le vaya mal. Yo deseo que Así por es. ahí una lucecita lo ilumine y pues ya de 20 errores nada Claro. más cometa 15, ¿no? No, y que no ha de ser fácil gobernar este país, No, Fer. no, 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 pues claro que no, pero sí vemos, ojalá por favor entienda la gente que, pues, como bien dices, cero chairo, cero fifís, somos mexicanos, ¿no? Cotorreando se los decimos, ¿no? Y tú sabes, pero el equipo somos todos, aquí vamos a estar, señor. Por lo menos yo no me pienso ir, pues, probablemente tú sí a Dubái con los millones que No, ganas por ahí en la para FES, nada. ahí con el querido doctor Martínez, pero pues yo sí me voy a quedar aquí. Para nada, no me sacan de Tlane ni Naucalpan. Ah, bueno, pues a mí de Santa Fe, pues muy buenas noches, profe, muchas gracias por este programa especial. Un saludo nuevamente al doctor, queridísimo doctor Raimundo Tenorio, profesor emérito del TEC de Monterrey, conductor del programa, exitosísimo programa de Economía y Finanzas, Cuentas Claras, en AMX Noticias 34.2 de Televisión Mexiquense, martes y sábados 6 de la tarde, canal 34.2. Doctor, un abrazo, gracias por su esfuerzo. Nos vemos en la próxima edición. Profe, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias. Que descanses. Buenas noches a todos.